En enero de 1999, el legendario jefe guerrillero de las FARC de Colombia, Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, dejó plantado al presidente Andrés Pastrana en una cita clave que le daría inicio a un anhelado proceso de paz en Colombia, entre este grupo insurgente que para ese año ya agrupaba a más o menos 20.000 guerrilleros y ejercía control sobre más o menos una tercera parte del territorio de Colombia. 9 millones de colombianos habíamos votado para que ese acuerdo de paz, para que ese proceso de paz se diera. Habíamos votado por un mandato para la paz. Y esta foto que les muestro acá, que dio la vuelta al mundo en ese entonces, mostró y auguró el fracaso de este proceso, que produjo una enorme decepción entre los colombianos. Estábamos en tiempos de guerra, en una mezcla letal y mortal entre insurgentes, drogas, mafiosos, paramilitares y debilidad institucional. Cada 2 días se cometía una masacre en Colombia. Cada 2 horas se secuestraba a un colombiano, y qué pena que tenga que hablar de datos, pero es importante. En ese entonces, más de 60 homicidios por 100.000 habitantes se cometían en mi país. En ese contexto surgió la organización que hoy dirijo, que se llama la Fundación Ideas para la Paz. Esta fundación es un clarísimo ejemplo del tipo de iniciativas que pueden tener el sector privado para que puedan aportar de manera sistemática a la reducción de la violencia que afecta a nuestros países. La FIP fue creada a finales de 1999, en diciembre de 1999 exactamente, por un grupo de empresarios colombianos que creían en la paz y creían que para alcanzarla se requería entender el conflicto, entender sus dinámicas territoriales, entender a sus actores, entender por qué estaba entremezclado tan terriblemente con el narcotráfico, conocer experiencias internacionales y, por supuesto, entender cómo se podía fortalecer a la institucionalidad colombiana que estaba totalmente plegada frente a la violencia que estábamos viviendo. En ese contexto se crea esta organización y en los últimos 18 años hemos tenido unos aprendizajes muy importantes, algunos de los cuales me gustaría compartir con ustedes hoy acá. El primero de ellos, y sin duda creo que es el más importante, es que el punto de partida ineludible es el fortalecimiento y profesionalización de las instituciones de seguridad. Eso claro que hay que hacerlo, sobre todo en clave de legitimidad. Y recalco esto último, porque no pretendo hacer para nada una apología a la fuerza bruta, simplemente quiero hacer el punto de que hacer esta tarea de manera sostenida y dedicar los recursos necesarios y las capacidades de la sociedad para hacerlo es de la esencia. La legitimidad va de la mano del uso regulado de la fuerza para proteger eficazmente a los ciudadanos. El segundo aprendizaje es que domesticar a los violentos es indispensable y eso lo hicimos en Colombia. Lo hicimos a través de muy distintas estrategias, hemos negociado la paz con los insurgentes, hemos negociado el sometimiento de la justicia con criminales muy prolíficos, hemos focalizado esfuerzos de inteligencia para decapitar organizaciones mafiosas, hemos focalizado esfuerzos contra lo que se ha llamado los objetivos de alto valor estratégico. Sin duda, esto no ha sido suficiente porque hoy Colombia sigue teniendo problemas graves de violencia y problemas importantes de crimen organizado, pero como podemos ver en esta imagen, lo que sí hemos tenido es un desescalamiento en los últimos 30 años de la violencia en Colombia que nos llevó de unos datos realmente alucinantes de más de 80 homicidios por 100.000 habitantes a lo que tenemos hoy en día que son 24 homicidios de 100.000 habitantes. Estamos cerca de México,
pero todavía seguimos teniendo un problema severo y considerable de violencia. El tercer aprendizaje es que hay que bajar, lo que nos decías hace un rato, hay que bajar en el nivel del análisis, hay que bajar de lo nacional a mirar lo geográfico en específico, lo geográfico a nivel mucho más local. Hay que mejorar la calidad de la información e innovar en el mapeo del crimen, encontrar patrones de concentración y de relación de factores de riesgo. El punto no es montar observatorios, eso lo hicimos en los años 90. Este ejercicio no tiene ningún sentido si no está sometido o si no tiene un recipiente institucional. Hay que hacer la información accionable y eso es algo que hemos aprendido en la organización que hoy dirijo. El cuarto aprendizaje que quiero compartir con ustedes es que hay que pasar del análisis, del pensamiento a la acción y a la evaluación de impactos y de procesos. Este es algo que nosotros hemos hecho y un ejemplo importante es lo que hemos hecho durante los últimos 6 años en el acompañamiento del desarrollo de estrategias proactivas de la policía, particularmente lo que se ha llamado el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Encontramos que los impactos localizados, ahí donde se aplica ese modelo que permite bajar la tarea de la policía a sitios muy específicos y encontrar qué es lo que sucede ahí y entender las problemáticas en esos sitios, tiene impactos. Ahora, estos impactos son localizados y no necesariamente son sostenibles. Estos resultados que hemos encontrado son consistentes con lo que se ha encontrado en otras partes del mundo, pero quizás lo que quisiera poner más de relieve de lo que hemos aprendido no es solamente ver cuáles son los impactos de estas acciones localizadas y focalizadas, sino que pudimos aportar en el proceso de planificación y de desarrollo de capacidades, identificar barreras institucionales, entender por qué unas estrategias que tienen todo el sentido al final del día no necesariamente tienen los impactos deseados. Y aquí quisiera compartirles un poco lo que fue, cómo es bajar de lo que era, la visión que se tenía, esto es la visión que teníamos sobre un territorio específico de la ciudad de Bogotá, cuando lo pusimos en cuadrantes y empieza uno a focalizar los problemas, a verlos pormenorizadamente y luego eso nos permitió pasar a lo que se llaman los puntos críticos y nos permitió entender que los puntos críticos no son todos iguales, que todos requieren estrategias diferenciadas porque todos tienen factores de vulnerabilidad distintos. Eso es un aprendizaje muy importante. Ahora quisiera pasar finalmente sobre las agendas pendientes. Las agendas pendientes. Yo quisiera resaltar estas 3 agendas. Primero, la de la justicia. Una vez que hemos logrado avanzar en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, queda el tema de la justicia. En Colombia nosotros redujimos la violencia en los niveles que ustedes vieron, pero no movimos un ápice la impunidad en términos de homicidios en el país. Ahora, cuando ya estamos en unos niveles como los que tenemos actualmente, hay que trabajar en la capacidad disuasiva de la justicia, que la justicia logre focalizarse más en reducir la violencia. Hay que unificar la cadena de la política criminal, uniendo los distintos eslabones, desde la seguridad ciudadana, la investigación criminal, el juzgamiento y la sanción en clave de resocialización o de incapacitación eficaz. Por otro lado, está el tema de trabajar en las vulnerabilidades, los territorios los territorios complejos y los jóvenes. En la medida en que se le va quitando terreno a la violencia, se abre la oportunidad para profundizar, para buscar la raíz, para entender las vulnerabilidades que hacen que la violencia se mantenga en ciertos territorios y concentradas en ciertas poblaciones. Esto alude a una agenda de trabajar en territorios complejos y de trabajar en la cuestión de los jóvenes.
Hay que definir, por otra parte, mejores objetivos o ser quizás más realistas u honestos con respecto a lo que institucionalmente podemos alcanzar y lo que es deseable en términos de los derechos de los ciudadanos. Estas ideas de cero drogas, de la cero tolerancia con el crimen y demás, son objetivos que se ha demostrado que son inalcanzables, y por lo demás generan frustración entre la ciudadanía y deslegitiman a las autoridades. Esto nos lleva al último punto, que es el miedo a la inseguridad, y ahí tenemos a las sirenas y hay que tener cuidado a los cantos de las sirenas. En Colombia tenemos hoy en día la paradoja colombiana, y es que hoy en día estamos en una situación de violencia equiparable a lo que tuvimos en los años 70, que ha sido el periodo más pacífico que ha tenido Colombia en su historia contemporánea. Y aún así, 8 de cada 10 colombianos, en una encuesta que hicimos a finales del año pasado, sienten que es posible que los puedan asesinar en nuestro país. 8 de cada 10 colombianos. Por otra parte, una gran cantidad de estos colombianos creen, casi la mitad de los colombianos creen que la paz que hemos pactado con las FARC recientemente no va a mejorar la situación de inseguridad en Colombia. La verdad es que el miedo al crimen llama a la mano dura, y eso lo hemos visto en toda Latinoamérica. Y esto es algo, no podemos sucumbir a estos cantos de sirena. Y ahora la cereza en el ponqué, y es que el aprendizaje final que les quiero dejar es que este ejercicio, ustedes vieron esa larga trayectoria de desescalamiento de violencia en Colombia, son 30 años, muchas iteraciones, los avances no son lineales, bajábamos un poquito, volvíamos a subir y luego volvíamos a bajar, bajábamos otro poquito, volvíamos a subir y luego volvíamos a bajar. Esto, además de todo, toma mucho tiempo, y eso es lo que los políticos no tienen, pero organizaciones como México Evalúa y como la Fundación Ideas para la Paz, claro que tenemos mucho tiempo para poder perdurar y para poder apoyar estas iniciativas para reducir la violencia. Muchísimas gracias.